Hola, mi nombre es Fabricio Toniel Cortés Cisnado. Soy estudiante de la Universidad Gerardo Barrios. Mi nombre es Samuel David Argueta Girón y soy estudiante de la Universidad Gerardo Barrio. Mi nombre es Carlos Luis Pérez y también soy estudiante de la Universidad Gerardo Barrios. En esta ocasión, en este video, daremos respuesta a tres interrogantes, las cuales constan de la siguiente manera. La primera que tenemos es si realmente existe un programa penal en la Constitución de nuestra República. Desde mi punto de vista, indudablemente sí existe este programa penal en la Constitución, ya que desde un inicio la Constitución reconoce a la persona humana como el centro y fin de la actividad estatal. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico se va a basar en la creación y la aplicación como la persona humana va a ser fundamental. De hecho, hay una sentencia del año 2003, la 52-2003, relacionada a la inconstitucionalidad de la ley antimara, donde la sala de lo constitucional reconoce que este programa penal está inmerso dentro de la Constitución y lo define como como los principios, aquel conjunto de principios jurídicos en los cuales se basa el derecho penal y hace referencia de que el legislador deberá tomar de referencia estos principios a la hora de la producción de la norma, y también menciona de que el juez a la hora de aplicarla deberá inspirarse en estos principios. Por lo tanto, reconocemos y no dudamos de que sí existe este programa penal dentro de la Constitución. Desde mi punto de vista, yo pienso que sí existe. Y este programa pues lo encontramos en el capítulo 3 de nuestra Constitución Nacional, donde en el artículo 172 nos dice que el órgano judicial es el encargado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Este programa que la Constitución nos da le da la función al derecho penal en el Estado Social de Derecho como una exigencia de justicia. A este órgano le compete lo que es cumplir, ¿verdad? Hacer eh, lo que el Código Penal nos dice. Debe legitimarse como sistema de protección efectiva de los ciudadanos y prevención de los hechos delictivos. Quiere decir de que estas medidas son en protección de la sociedad, en protección de los ciudadanos y para prevenir los hechos delictivos. Lo que se quiere es que se viva en una sociedad más armoniosa y que las personas una vez cumplan su pena salgan con un cambio, que se reincorporen a la sociedad y sean vistas y que sus derechos sean válidos nuevamente. También, como el artículo 14 de nuestra Constitución nos dice, es el órgano judicial el que le corresponde imponer las penas. Ningún otro órgano puede intervenir y poder decir vamos a hacer esta ley o vamos a imponer esta pena a este ciudadano porque ha infringido el Código Penal. Es únicamente al órgano judicial el que se encarga de esto. Justamente, iniciando con nuestra propuesta de debate a las interrogantes, todos hemos llegado a coincidir en que sí existe un programa penal, el cual va derivado también momentáneamente desde el Código Penal. Lo tenemos desde el artículo 1 hasta el artículo 5, donde podemos encontrar de que en el artículo 1 tenemos el principio de legalidad, ya en el artículo número 2 el principio de dignidad humana, y así derivándonos de todos estos principios, por lo cual todos concordamos en que sí existe uno. También tenemos la pregunta número 2 que nos dice que si es libre el legislador para crear normas prohibitivas, en este sentido serían penales. Si hemos reconocido que en el derecho constitucional se regula lo que es este programa penal, entonces reconocemos que en la Constitución tenemos aquellos principios, aquellas reglas que ya están o que regulan lo que es el área penal. Por lo tanto, consideramos de que hay una limitación. Si bien es cierto, los órganos de gobierno son independientes, también van a tener sus limitaciones. De hecho, en este caso, la Asamblea Legislativa, a la hora de producir norma penal,
deberá fijarse y deberá tomar referencia a ese marco normativo, esos principios que ya están regulados en la Constitución. Por decirlo así, podemos decir de que el legislador es libre de crear una ley, pero no puede crear, por ejemplo, una ley de pena o que pueda validar la pena de muerte si realmente la Constitución ya lo prohíbe. Por lo tanto, hay una delimitación ahí. Efectivamente, eh, los legisladores son los que pueden, ¿verdad?, crear lo que son las leyes penales. Ellos, el órgano legislativo es el órgano facultado para la creación de leyes y la aprobación. Ahora bien, estas leyes penales no van a ser aprobadas todo y cuando se violenten lo que son los derechos fundamentales de las personas o los bienes jurídicos, penalmente hablando. Si estas leyes que se pretenden crear violentan estos derechos que la Constitución Nacional nos da en el artículo 2, como el derecho a la vida, el derecho sobre todas las cosas, eh, el legislador se ve como prohibido, ¿verdad? O se ve como limitado a poder efectuar estas leyes. Históricamente hablando, sabemos de que antes, en la guerra civil, existían leyes, ¿verdad? De que las personas las aprendían y no tenían derecho a un juicio justo, sino que las llevaban por, ¿qué?, a un calabozo, le colocaban sus grilletes y a medio de latigazos las hacían de que hicieran, decir si eran culpables o no. Esto ha venido cambiando a medida de la historia, las normativas penales y los límites que se van estableciendo por medio del Estado a partir de las escuelas y los principios del derecho penal, también con la visión del Estado constitucional de derecho al poder punitivo. Justamente, teniendo en cuenta todos los aspectos que ya presentaron mis compañeros, podemos decir de que el legislador sí tiene la facultad para poder crear, pero derivado de eso, él también tiene sus prohibiciones, ¿verdad? Porque no puede crear una norma, una ley, una regla, del cual no se puede basar desde el principio de legalidad, que lo tenemos fundamentado desde el artículo 1 del Código Penal. Tiene sus variantes, tiene sus limitaciones en las cuales no es él quien ejerce ese poder absoluto, sino que tiene que derivarse de otros aspectos, por lo cual no puede imponer una pena a delitos de los cuales pueden ser de leves graves hasta los muy graves. Como última pregunta tenemos la cual es, ¿por qué los principios derivados de la Constitución de la República son limitantes del ius poneidad? En este caso, el jus puniendi se relaciona bastante a lo que es esa facultad sancionatoria que tiene el Estado. Y como es una facultad sancionatoria, tampoco, digamos, es una facultad ilimitada, ¿verdad? Por eso es que estos principios que hemos estado hablando, estos principios que ya están consagrados en la Constitución, marcan lo que es una delimitación en la cual el Estado debe, digamos, enfocarse y sobre el cual debe regularse, ¿verdad? Constitucionalmente hablando, podemos observar que hay mandatos, hay prohibiciones y hay regulaciones que afectan directamente el derecho penal. Y son estas prohibiciones, estas regulaciones, es el núcleo de donde el cual el código penal se desarrolla, ¿verdad? Hay una limitación del Estado, entonces significa de que hay una seguridad jurídica o una protección también para el ciudadano. Efectivamente, estos principios que se derivan de la Constitución Nacional hacen unas limitaciones acerca del Estado con el ius puniendi. Sabemos que el término ius puniendi es acerca del poder que tiene el Estado para poder ejecutar, ¿verdad?, los castigos penales por los delitos. Siendo, pero no solamente por tener ese poder, él va a sobrepasarlo. Existen ciertos principios, bueno, los tenemos en el Código Penal, en el artículo 1, el principio de legalidad.
Este principio habla acerca de que debe de ser justo el castigo que se le va a colocar a las personas, a los ciudadanos, no viendo el estatus social, no haciendo ninguna omisión o teniendo un favoritismo con todos. La justicia debe de ser objetiva. El siguiente es el de humanidad. Las personas que son juzgadas por medio del Código Penal pues deben de ser tratadas con humanidad, a tener un juicio justo, a tener un abogado que les defienda, a también ser unas personas íntegras, aún estando en un problema delictivo. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos hace énfasis en esto, de que una persona puede estar en una cárcel, pero no pierde ciertos derechos fundamentales pues que la Constitución nos da. No pueden ser eh, partícipes de estar en un maltrato solo por estar detenidos en un reclusorio, ¿verdad? Y una vez estas personas salen de libertad, tienen el derecho a poderse incorporar de una manera en la sociedad, de una manera de estar compartiendo con los demás en la sociedad. También tenemos el principio de proporcionalidad. En este aspecto, el principio de proporcionalidad habla acerca de las sanciones que se van a dar dependiendo el delito cometido. Una sanción por asesinato, por homicidio, una sanción por hurto no va a ser igual. O sea, dependiendo lo que sea la gravedad del delito, así va a ser la sanción. Un delito de alguien que hurta un celular, de alguien que hurta algo menor de cierta cantidad de dinero, no va a tener la misma consecuencia jurídica que el que alguien que roba, ¿verdad?, de miles o de millones de dólares hacia arriba. Entonces, son las limitaciones que estos principios jurídicos de, vienen emanados de las escuelas del derecho y que nos ayuda también para poder tener una idea de la punidad. Justamente, compañero, el ius poniendi se deriva de las acusaciones que se pueden interponer a las personas que infringen delitos, siendo este caso el poder punitivo que tenemos. Cada resolución que se le pueda dar a una persona que haya incurrido en delito tiene que llevar un debido proceso en el cual se lleve a garantizar de que realmente se ha constituido el delito o no, porque ya tenemos un caso bastante reconocido, el cual fue el de Agapito Ruano. Él fue un ciudadano que fue juzgado injustamente por un delito que él no cometió. Entonces, derivándose de esto, es de donde el ius poniendi es quien se va encargando mediante los procesos debidos para la aplicación de una buena sentencia o de absolver a toda persona de un delito que se le haya constituido. Esta ha sido nuestra participación. Dejo a mis compañeros para sus últimas palabras. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, Carlos. Y en efecto, la Corte, pues en el caso de Agapito, introdujo ahí, ¿verdad? Porque no se le hizo un juicio justo, se le violaron los derechos. Y es ahí, ¿verdad? Donde el Estado sobrepasó, ¿verdad? Su poder de ius puniendi para aplicar lo que es la ley del Código Penal. Esa sería mi participación. Muchas gracias.